Trabajé 18 horas al día para la familia de mi esposa, llevando su imperio sobre mis espaldas. Cuando mi padre murió, pedí solo 4 días libres para enterrarlo. Se rieron. Elige el trabajo o la familia, dijo mi suegro. No discutí. Elegí. Y pagaron por ello. Estaba sentado solo en mi espaciosa oficina en la sede central de Cortez Holdings, en el corazón de la bulliciosa Chicago. Las duras luces de neón blancas se proyectaban sobre mi escritorio, haciendo que todo a mi alrededor se sintiera más frío que nunca. Soy Tony Ramírez, de 34 años, el director de operaciones de esta corporación. Durante los últimos 6 años, había vertido toda mi juventud y energía en este lugar, convirtiéndolo en una máquina colosal que nadie podía detener. Pero hoy, todo se sentía diferente. Mi mano agarraba el teléfono con fuerza, mi pulgar se deslizaba mecánicamente por la pantalla antes de presionar el botón de llamada. El número pertenecía a mi suegro, Manuel Cortez, de 62 años, el presidente de la corporación. Él era quien lo controlaba todo, el poder, el dinero e incluso mi vida. Mi corazón latía furiosamente, no por la ansiedad relacionada con el trabajo, sino por la agonía que me desgarraba por dentro. Acababa de recibir la noticia de mi hermano menor, Diego, de que mi padre biológico, Carlos Ramírez, había fallecido. Era un pobre mecánico en Ohio que había pasado toda su vida en un pequeño taller de reparación de automóviles, con la espalda encorvada por años de trabajo pesado. El cáncer había atormentado a mi padre durante 2 años completos. Y hace solo unas horas, me lo había arrebatado para siempre. No había logrado volver a tiempo para estar a su lado, para sostener su mano o abrazarlo una última vez. Las lágrimas brotaron, pero me obligué a tragarlas. Cuando la llamada se conectó y la voz de Manuel sonó al otro lado, intenté mantener mi voz lo más firme posible. Empecé, con la voz ligeramente temblorosa, pero tratando de mantener la compostura. Padre, acabo de recibir noticias de mi hermano. Mi padre biológico, el señor Carlos, ha fallecido a causa de su enfermedad. Murió esta mañana. Solicito 4 días libres para volver a casa para los arreglos del funeral y lo que sigue. Dejaré todas las tareas importantes al equipo y me aseguraré de que nada se interrumpa. Hice una pausa, esperando. Por dentro, mi corazón se retorcía de dolor como si alguien lo estuviera apretando con fuerza. Imaginé que Manuel preguntaría, ofrecería sus condolencias, aunque solo fuera un comentario educado. Pero no. Al otro lado, solo hubo un silencio frío que se extendió lo suficiente como para que pudiera escuchar claramente mi propia respiración. Ni una palabra de consuelo, ni una sola pregunta sobre el señor Carlos, el hombre que me había criado. Solo un vacío. Manuel suspiró como si lo estuviera molestando. Tony, te escuché. Pero tus asuntos personales. Déjalos a un lado por ahora. La empresa está en un periodo delicado. No puedes irte sin más. La familia está toda de vacaciones. Nadie puede reemplazarte. Tienes que quedarte. Quedé atónito. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en la cara. Pero padre, son solo 4 días. Lo arreglaré todo. Me interrumpió, su voz afilada como un cuchillo. Dije que no, y es no. Tu responsabilidad está aquí, con la corporación. Todos los asuntos personales deben dejarse a un lado. Incluso el funeral de tu padre no es una excepción. La empresa te necesita para mantenerla en funcionamiento, no para lidiar con problemas personales. Sentí que se me apretaba la garganta como si tuviera una piedra alojada allí. Mi mano que sostenía el teléfono temblaba ligeramente, pero aún así intenté mantener la calma familiar. El exterior que había perfeccionado durante 6 años para sobrevivir en este mundo. Susurré mi obediencia, aunque por dentro estaba gritando. La llamada terminó en una frialdad absoluta. Me senté inmóvil en la vasta habitación, las luces blancas proyectándose sobre mi rostro pálido después de muchas noches sin dormir. Mis ojos estaban borrosos por el agotamiento y el dolor. Mi padre se había ido y ni siquiera me permitían ir a despedirme de él. Miré alrededor de la oficina, las relucientes paredes de cristal, el escritorio lleno de documentos y la pantalla de la computadora que todavía parpadeaba con cientos de correos electrónicos sin leer. Este había sido un lugar del que una vez estuve orgulloso, donde pensé que estaba construyendo mi futuro. Pero ahora,
no se sentía más que una prisión de lujo. Respiré hondo, tratando de recomponerme, y luego marqué a mi esposa, Isabella Ramírez. Tenía 32 años, era la directora de marketing de la empresa, y en ese momento estaba disfrutando de unas lujosas vacaciones con la familia en algún resort de playa. Puse mi última y frágil esperanza en esta llamada. Quizás ella entendería, me consolaría y hablaría con su padre en mi nombre. Llevábamos casados 5 años, aunque el matrimonio se basaba en gran medida en intereses comerciales, pero todavía creía que había algo de afecto genuino allí. El teléfono sonó varias veces, luego la voz de Isabella llegó, sonando alegre y distante. «Tony, ¿por qué llamas a esta hora? Estoy en medio de una fiesta aquí». Hablé, mi voz ronca. «Isabella, mi padre ha fallecido. Necesito ir a Ohio para el funeral. Acabo de pedirle permiso a tu padre, pero se negó. ¿Puedes hablar con él por mí? Solo 4 días». Hubo una pausa, no una pausa ahogada y emocional, sino una vacía, como si acabara de escuchar a alguien quejarse de un corte de luz en el vecindario. La voz de Isabella no cambió. «Lo siento por él, pero el funeral del señor Carlos no tiene nada que ver conmigo. No tengo autoridad y no quiero interferir en la decisión de mi padre». Sentí como si alguien me estuviera aplastando el corazón. Podía escuchar mi propia respiración volverse más pesada, más caliente. Todo mi cuerpo se enfrió extrañamente. Susurré, con la garganta ahogada. «Pero eres mi esposa. Me duele mucho, Bella. Solo necesito que estés a mi lado. Aunque sea un poco». Al otro lado, se escapó una risa burlona, ligera pero afilada, lo suficiente como para destrozar mi última pizca de esperanza. La voz de Isabella era helada, llena de desdén. «Tony, escucha a mi padre. Por el bien de la empresa, tus asuntos personales no pueden tener prioridad sobre el trabajo. La empresa te necesita allí. No compliques más las cosas». Cerré los ojos, tratando de estabilizar mi respiración. La mano que sostenía el teléfono temblaba. Dije, «Solo necesito 4 días. 4 días para enterrar a mi padre». Ni siquiera pude verlo por última vez. La voz de Isabella se volvió más aguda, impaciente. «Tony, estás exagerando. Quédate en Chicago. No me avergüences delante de la familia». Colgó. Ni una sola pregunta, ni un suspiro de tristeza, ni el más mínimo indicio de ser una esposa. Solo estaba yo, sentado inmóvil en la oficina helada, mirando la pantalla negra del teléfono y dándome cuenta de que estaba completamente solo en mi propio matrimonio. Me quedé completamente sin palabras. Cada réplica se atascó en mi garganta, dejando solo la sensación de traición y abandono. Isabella, la mujer que una vez pensé que era mi apoyo, ahora no me veía más que como un engranaje en la máquina de su familia. Bajé el teléfono, mi mano temblorosa lo colocó sobre el escritorio. La oficina estaba opresivamente silenciosa, rota solo por el tic-tac del reloj que me recordaba que el tiempo pasaba. Me senté en silencio en este lugar donde había vertido toda mi juventud y fuerza, dándome cuenta de que en esta familia no era más que una herramienta para las operaciones. Nada más, nada menos. Mi mente estaba en blanco, como un vacío sin fin. El dolor de perder a mi padre todavía estaba allí, retorciéndose en espasmos agudos. Pero ahora se mezclaba con la amargura de esas 2 llamadas telefónicas consecutivas. El señor Manuel, mi suegro, con su voz tan fría como un bloque de piedra. Isabella, mi esposa, con su indiferencia que me destrozó el corazón. No eran familia. Eran amos de esclavos. Y yo era un esclavo con un traje pulcro. Miré por la ventana. Chicago esta noche estaba inmersa en luces de neón. Pero para mí, no era más que un laberinto oscuro. ¿Cuántos años más tendría que soportar esto? ¿Cuántos sacrificios más a cambio de desprecio? En ese mismo momento, el teléfono del intercomunicador sonó bruscamente, sacándome de mis pensamientos caóticos. Miré la pantalla. Recursos humanos. Mi corazón latió más rápido. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Respiré hondo, levanté el auricular, tratando de mantener la voz tranquila. Habla Tony Ramírez. La voz al otro lado pertenecía a una joven secretaria que reconocí, hablando en un tono plano y ensayado.
Señor Tony, llamo por instrucciones directas de la alta dirección con respecto a su solicitud de permiso para regresar a Ohio. El presidente Manuel Cortez ha decidido no aprobarla. La empresa se encuentra en una fase crítica y usted es el operador principal. ¿No podemos prescindir de usted en este momento? Apreté con fuerza el reposabrazos de mi silla, tratando de tragar saliva. Entiendo, pero es el funeral de mi padre. Solo 4 días, continuó ella, con la voz desprovista de toda emoción. Solo estoy transmitiendo el mensaje, señor Tony. Si se va sin autorización, será degradado de inmediato. Incluso podría ser despedido por una grave violación disciplinaria. La alta dirección enfatiza que la responsabilidad con la corporación debe ser lo primero. Esas palabras fueron la puñalada final, cortando los límites de lo que podía soportar. Colgué sin decir una palabra más. Todo mi cuerpo estaba entumecido. Despido. Solo porque quería ir a despedirme de mi padre. Me desplomé en mi silla. Mi mente daba vueltas, mi corazón latía con fuerza. Si me quedaba, perdería mi alma. Si me iba, perdería la carrera que había construido durante 6 años. Pero este dolor, esta injusticia, me estaba empujando al borde de una decisión que ya no podía evitar. En esa ola de amargura, los recuerdos volvieron como una vieja película proyectada en cámara lenta. Hace 6 años, cuando entré por primera vez en Cortez Holdings, tenía 28 años, lleno de pasión, recién graduado con un MBA sobresaliente. Isabella me presentó a su padre, y el señor Manuel me miró como si fuera una mercancía prometedora. Dijo, veo potencial en ti. Demuéstraselo a todos. Y lo hice. Trabajé día y noche, un promedio de 18 horas al día, 7 días a la semana. El descanso no estaba en mi vocabulario. Los fines de semana, era cuando me sentaba en la oficina despejando el papeleo acumulado. En las vacaciones, me quedaba para asegurarme de que todo funcionara sin problemas mientras la familia de mi esposa se iba a Europa o al Caribe. Cada contrato crítico pasaba por mis manos. Recuerdo la crisis financiera de 2020 cuando golpeó la pandemia. Me quedé despierto durante 3 noches seguidas reestructurando la cadena de suministro. Llamé a proveedores en medio de la noche, negocié con socios por Zoom con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. ¿El resultado? La corporación sobrevivió e incluso creció con fuerza. ¿Y yo? Recibí una palmada en el hombro del señor Manuel y una modesta bonificación en comparación con lo que ellos ganaron. Mientras tanto, la familia de mi esposa vivía en el lujo. El señor Manuel y la señora Rosa, la madre de Isabella, festejaban constantemente en restaurantes de lujo y viajaban en yates privados. Isabella compraba sin restricciones. Bolsos de diseñador, costosos viajes a spas. Disfrutaban de los frutos del trabajo que yo soportaba mientras me consumía gradualmente. En la empresa, no era más que un empleado bien pagado, una herramienta que se exprimía a lo largo de los años. Me llamaban yerno, pero en realidad, solo era el operador, el salvador de su imperio. 6 años de aguante, 6 años de silencio, 6 años de poner las responsabilidades laborales por encima de mi vida personal. Tuve que dejar de lado incluso los placeres más pequeños. Un café con amigos, un fin de semana de pesca, incluso mi propio cumpleaños. Todo para dedicarme a Cortez Holdings. Recuerdo claramente la primera vez que mi padre enfermó gravemente hace 2 años. El señor Carlos fue hospitalizado después de un ataque cardíaco repentino. Estaba en medio de una reunión importante y el señor Manuel dijo, «Quédate aquí. Tu hermano puede encargarse de las cosas en casa. Si te vas, ¿quién se ocupará de la empresa?» Solo pude quedarme en mi oficina y llamar para saber cómo estaba, con la voz temblorosa. «Papá, iré a visitarte pronto». Pero no, el proyecto me absorbió. Cada vez me decía a mí mismo, solo un proyecto más, un periodo de máxima actividad más, y me organizaré para visitar a papá. Pero esas promesas fueron repetidamente engullidas por el trabajo. Mi padre lo entendía. No me culpaba. «Sé que estás ocupado, hijo». «Está bien. Estoy bien». Su voz era débil por teléfono, pero sabía que se sentía solo. Diego, mi hermano menor, estuvo más con él. Pero yo, el hijo mayor, estuve ausente. Y ahora, el día que falleció,
Todo lo que recibí fue una prohibición de permiso y una amenaza de despido. Mi resistencia había llegado oficialmente a su límite final. Mi corazón latía furiosamente. Empecé a sudar frío. Me di cuenta de que si me quedaba, perdería tanto mi dignidad como mi última familia restante. Mi padre se había ido. Y si no iba, me arrepentiría por el resto de mi vida. La emoción me invadió. Esta decisión podría destruirlo todo, pero no tomarla significaba que ya estaba muerto por dentro. Miré la oficina por última vez. Las frías paredes de cristal, los documentos apilados. Suficiente. Justo en mi escritorio, abrí mi computadora y redacté mi carta de renuncia. Mis manos temblaban mientras escribía cada palabra. Al Consejo de Administración de Cortez Holdings. Yo, Tony Ramírez, por la presente renuncio a mi puesto de director de operaciones con efecto a partir de hoy. Razón, asuntos personales urgentes e incapacidad para seguir contribuyendo. Corto y decisivo. No necesitaba explicarme extensamente. Estaba cerrando personalmente 6 años de trabajo para la familia de mi esposa. Pulsé enviar y ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Después de enviar la carta, abrí silenciosamente mi navegador y reservé un vuelo a Ohio. El más temprano, sin dudarlo. La confirmación del billete apareció en la pantalla y sentí un ligero alivio mezclado con miedo. Ansiedad. ¿Cuál sería su reacción? El señor Manuel se enfurecería. Isabella llamaría y me regañaría. Pero en ese momento, no me importaba. Recogí rápidamente los pocos objetos personales que quedaban en la oficina, una vieja taza de café, un par de fotos familiares, mi cuaderno. Se sentía como dejar una prisión invisible donde las cadenas habían sido la responsabilidad y la lealtad ciega. Salí de la oficina, apagué las luces y cerré la puerta con llave. El pasillo estaba vacío. Solo el eco de mis zapatos. El ascensor me llevó a la planta baja, y cuando las puertas se abrieron, el frío viento nocturno de Chicago entró de golpe. Salí del edificio de la sede de Cortez Holdings a altas horas de la noche, llevando el dolor de perder a mi padre y una ruptura completa con la familia de mi esposa. Mis pasos eran pesados, como si arrastrara una enorme roca detrás de mí. 6 años tirados por la borda. Sin embargo, en este momento, no sentía arrepentimiento, solo un vacío que se extendía dentro de mí como un abismo sin fin en mi pecho. Caminé hacia el estacionamiento donde mi coche estaba solo bajo las tenues luces amarillas. Chicago esta noche estaba viva con el flujo interminable de tráfico de la tarde, pero para mí todo estaba borroso y distante. Entré, encendí el motor y conduje hacia el apartamento, fusionándome con la corriente de gente apresurada. De camino a casa, mi teléfono no dejaba de vibrar implacablemente como una tormenta interminable. La pantalla se iluminaba y se oscurecía una y otra vez. Llamadas del señor Manuel, de la señora Rosa, la madre de Isabella, y de la propia Isabella. Eché un vistazo. Sus nombres parpadeaban, pero no contesté a ninguna. Los mensajes llovían. Tony, vuelve a la empresa inmediatamente. Esto es una orden. Del señor Manuel. ¿Qué demonios estás haciendo? Explica esa estúpida renuncia ahora mismo. De la señora Rosa, su desprecio goteaba incluso a través del texto. ¿Has perdido la cabeza? Abandonando tu puesto cuando la empresa está en crisis. Estás traicionando a la familia. De Isabella. Miré la pantalla encenderse y apagarse una y otra vez, pero no respondía a nadie. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mis ojos fijos al frente, dejando toda la presión detrás de mí. Las bocinas sonaban a mi alrededor, los faros deslumbraban. Pero conduje como un autómata por las calles familiares. Para mí ahora. Cada orden, cada exigencia, cada amenaza había perdido todo significado. Eran solo susurros en el viento, incapaces de tocar el verdadero dolor en mi corazón. Mi padre se había ido, y ni siquiera me habían concedido la oportunidad de despedirme. La ansiedad aumentó. ¿Enviarían a alguien a mi apartamento? ¿Isabella volvería volando inmediatamente para enfrentarme? Pero aparté esos pensamientos y me concentré en la carretera. Había tomado mi decisión y no daría marcha atrás. Cuando llegué al apartamento, abrí la puerta,
exhausto pero decidido. Esta casa de lujo, con sus muebles elegantes, elegidos por Isabella, ahora se sentía completamente extraña. Las luces automáticas se encendieron, iluminando pinturas abstractas en las paredes, pero no ofrecían ninguna calidez. Empaqué rápidamente lo esencial. Unos cuantos cambios de ropa sencillos, documentos personales como mi pasaporte y mi libreta de ahorros, y los pocos recuerdos que aún conservaba. El viejo reloj que mi padre me dio cuando cumplí 20 años. Su esfera de cristal arañada por el tiempo. Una pequeña foto familiar. Yo, Diego y papá sonriendo alegremente junto al taller de reparación. Cada objeto era como un cuchillo recordándome lo que había perdido y lo que ahora tenía que recuperar. Una vez empacado, arrastré la maleta hasta la puerta y apagué todas las luces. El apartamento se sumió en la oscuridad y cerré la puerta con llave sin mirar atrás. Mi corazón latió más rápido mientras conducía directamente al aeropuerto. La noche descendía por completo sobre la ciudad. Chicago brillaba con las luces de los rascacielos, pero para mí ya era el pasado. La autopista estaba llena, los coches pasaban a toda velocidad, y yo me abría paso entre ellos tratando de mantener la calma. Aparqué en el estacionamiento de larga estancia, llevé mi maleta a la terminal y facturé rápidamente. El billete ya estaba reservado, el vuelo nocturno a Ohio. Mientras el avión despegaba de Chicago, por primera vez en años, dejé que mi cuerpo se relajara. Me recosté en el asiento y permití que las emociones me inundaran. Los motores rugían. La cabina estaba tenuemente iluminada, y cerré los ojos, sintiendo alivio mezclado con dolor. No más correos electrónicos urgentes, no más reuniones interminables, no más órdenes de la familia Cortez. Solo yo, volando de regreso a mi padre. En ese momento, todo lo que anhelaba era llegar allí rápidamente. Ver a mi padre por última vez, pararme ante su ataúd y decir las cosas que quedaron sin decir, cumplir con el último deber de un hijo. Papá, sé que es demasiado tarde, pero lo siento, susurré en mi mente, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. El avión se sacudió ligeramente con el viento y apreté el reposabrazos con fuerza, preguntándome con ansiedad, ¿estará bien Diego? ¿Ha comenzado ya el funeral? Los recuerdos de mi infancia volvieron uno por uno como una vieja película en cámara lenta. La imagen de mi padre soltero, con la espalda encorvada por el trabajo, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer en ese pequeño taller de Ohio para criarnos a mi hermano y a mí. Mi padre, Carlos, un hombre delgado con las manos callosas y manchadas de grasa. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba oscuro, para abrir el taller. El sonido de los martillos golpeando el metal, los motores rugiendo. Esos eran los sonidos de mi infancia. Arreglaba coches para los vecinos, para los camioneros de larga distancia que pasaban, a veces trabajando hasta altas horas de la noche solo para ganar lo suficiente para las comidas del día siguiente. Recuerdo nuestras comidas sencillas pero abundantes. La cena a menudo era solo sándwiches de fiambre, verduras hervidas y un vaso de leche tibia. Papá se sentaba a la cabeza de la mesa y sonreía. Comed, muchachos. Solo si sois fuertes podréis manteneros firmes en este mundo. Siempre guardaba los mejores trozos para Diego y para mí, tomando solo un pequeño bocado para él. Algunas noches se quedaba despierto toda la noche trabajando en un encargo, el sonido metálico resonaba desde el taller detrás de la casa. A la mañana siguiente, exhausto, todavía se las arreglaba para darnos dinero para las tasas escolares. Estudiad mucho. No acabéis como vuestro viejo, decía con su voz profunda y cálida. Diego y yo corríamos por el taller limpiando herramientas para él, pero siempre nos echaba adentro para hacer los deberes. Cuando estábamos gravemente enfermos, papá era el único que se quedaba a nuestro lado, sin abandonarnos nunca. Recuerdo cuando tenía 10 años y ardía de fiebre. Me sostuvo toda la noche, limpiando el sudor de mi frente, contándome historias para distraerme del dolor. No durmió. Sus ojos estaban rojos de preocupación. Estoy aquí, hijo. Sé fuerte, de acuerdo, susurró. Lo mismo con Diego cuando se rompió el brazo al caerse de la bicicleta. Papá lo llevó corriendo al hospital en nuestro viejo cacharro y se sentó junto a su cama hasta la mañana. Ese hombre nunca se quejó de su propia vida. Simplemente vivió en silencio para sus 2 hijos. Mamá había muerto pronto en un accidente y él lo cargó todo solo.
Nunca se volvió a casar, nunca buscó su propia felicidad, solo a nosotros. Vosotros, muchachos, sois mi mayor tesoro, decía cada vez que nos abrazaba. Cerré los ojos en la cabina del avión, una oleada de tristeza y arrepentimiento crecía dentro de mí por todos los años que había dejado que el trabajo me alejara demasiado de él. En 6 años en Chicago, lo había visitado solo un puñado de veces, brevemente. En cada llamada telefónica, él preguntaba, ¿estás bien, hijo? ¿Cómo va el trabajo? Le contaba mis éxitos, pero ocultaba el agotamiento. Estaba orgulloso. Mi chico lo ha hecho bien. No me has decepcionado. Pero en el fondo, sabía que se sentía solo. Diego me dijo, papá a menudo se sentaba solo en el taller, mirando fotos antiguas. La idea de que había fallecido mientras yo no estaba allí, que me había esperado en soledad durante sus últimos días, me oprimía el pecho hasta que apenas podía respirar. El arrepentimiento creció incontrolablemente, imposible de contener. El avión aterrizó en Ohio justo cuando amanecía, el seco chirrido de los neumáticos en la pista resonó con fuerza. Arrastré mi maleta fuera de la cabina, el penetrante aire de la madrugada me golpeó y me picó la piel. El pequeño aeropuerto familiar de mi infancia ahora solo despertaba una tristeza tranquila y generalizada. Sin esperar, tomé un taxi en la salida, mi voz ronca. A la iglesia de San Pedro, lo más rápido que pueda. El conductor asintió sin decir palabra, y nos lanzamos a la carretera familiar que llevaba de vuelta a nuestro pequeño pueblo. El paisaje pasaba velozmente por la ventana, campos de maíz dorados de otoño, casas de madera desgastadas, a lo lejos, el campanario de la iglesia recortándose contra un cielo rosado y ardiente. Mi corazón latía más rápido con cada milla, palpitando con la ansiosa sensación de estar ante una puerta por la que nunca podría volver a entrar. Papá, estoy en casa. Pero, ¿por qué tuvo que ser tan tarde? Cuando el taxi se detuvo frente a la iglesia, le arrojé el dinero al conductor y salí tambaleándome sobre piernas temblorosas. En el momento en que levanté la vista, vi a Diego de pie en los escalones de la iglesia a lo lejos. Mi hermano menor, más alto de lo que recordaba, con el pelo desordenado y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Llevaba un sencillo traje negro y sostenía un pequeño ramo de flores blancas. De pie allí como una estatua solitaria en el vasto patio de la iglesia. Todo lo que había reprimido, el agotamiento, el duelo y el dolor de la larga noche, estalló de repente. Corrí hacia él, abandonando mi maleta en el suelo, y rodeé a mi hermano con mis brazos, sollozando incontrolablemente. Mis gritos resonaron en la tranquila mañana como un río que había estado represado durante años, finalmente liberándose. Diego, lo siento. Llegué demasiado tarde, dije entrecortadamente, con los hombros temblando. Diego no dijo nada al principio. Simplemente me rodeó con sus brazos con fuerza y me dejó desahogar todo lo que había guardado dentro durante tanto tiempo. Me palmeó la espalda suavemente, su aliento cálido en mi hombro. Estuvimos abrazados durante mucho tiempo en el frío patio de la iglesia por la mañana. Hojas secas de otoño giraban a nuestro alrededor con el viento. El aire era pesado. Solo se oía el lejano piar de los gorriones y el susurro de las hojas. Por primera vez en años, sentí una verdadera cercanía. No con la familia Cortez, sino con mi propia sangre. Diego, el hermano que había permanecido al lado de papá en sus últimos días, era ahora mi única ancla. La ansiedad se mezclaba con el alivio. Todavía nos teníamos el uno al otro, aunque papá se había ido. Cuando la tormenta de emociones finalmente amainó y las lágrimas se secaron en mis mejillas, nos soltamos y nos sentamos en los escalones de la iglesia. Diego me miró, con los ojos rojos pero la voz firme. ¿Viniste? Eso es lo que importa. Papá te estaba esperando. Hablamos brevemente sobre las últimas horas de papá. La voz de Diego era baja y triste. Se fue en paz. Tony, anoche todavía preguntaba por ti, diciendo, Tony está ocupado, pero vendrá. La enfermedad lo había desgastado durante mucho tiempo, pero nunca se quejó. Solo quería que los dos estuviéramos juntos de nuevo. Asentí, con la garganta apretada. Papá me había esperado y yo no había llegado a tiempo. Acordamos organizar el funeral de Carlos exactamente como él había deseado mientras vivía. Sencillo, digno y respetuoso. Sin extravagancias, sin ostentación, al igual que la vida tranquila que había llevado.
Papá siempre decía, un funeral es para despedir a alguien, no para presumir, dijo Diego. Asentí de nuevo, con el corazón apesadumbrado. Esa mañana, los dos nos ocupamos dentro de la iglesia de San Pedro. La pequeña iglesia, con sus viejos bancos de madera y su altar sencillo, había sido parte de la vida de papá para siempre. Colocamos flores blancas alrededor del ataúd, revisamos los libros de oraciones y preparamos los objetos litúrgicos. Limpié el altar, mis manos temblaban al tocar las velas, los recuerdos volvieron de los domingos en que papá nos traía aquí a rezar. Diego se encargó del papeleo y llamó al sacerdote para confirmar el horario. El ajetreo nos ayudó a olvidar momentáneamente el dolor, aunque la ansiedad aún se arrastraba. ¿Vendría mucha gente? ¿Saldría todo como papá había esperado? Juntos, saludamos a los viejos amigos de papá, a los compañeros de trabajo del taller de reparaciones y a los vecinos que lo conocían desde hacía décadas. Llegaron en pequeños grupos, con rostros afligidos, llevando sencillos ramos de flores. El señor Joe, el colega de toda la vida de papá en el taller, me apretó la mano con fuerza. Carlos era el mejor hombre que he conocido. Me arregló el coche gratis más veces de las que puedo contar. La señora Mary, de la casa de al lado, abrazó a Diego y lloró. Solía traer pan para mis hijos. Asentí, conteniendo las lágrimas, y los hice pasar. Cada persona compartió un pequeño y cálido recuerdo de papá, y cada historia cortaba más profundo. Mi ansiedad crecía a medida que el ataúd se hacía más visible. Papá yacía allí, en paz, pero ya sin respirar. El funeral fue silencioso y discreto, exactamente como la vida de Carlos. El sacerdote comenzó las oraciones, su voz cálida resonando en la iglesia casi vacía. Nos arrodillamos, con las manos entrelazadas, escuchando. Señor, recibe el alma de Carlos Ramírez, que vivió una vida humilde y amorosa. La campana de la iglesia tañía, solemne y quieta. Miré el ataúd, las lágrimas volvieron a brotar. Papá, nunca pude darte las gracias. Diego se sentó a mi lado, apretando mi mano en un consuelo silencioso. El aire estaba cargado de tristeza, roto solo por oraciones murmuradas y el viento fuera de las ventanas. Cuando llevaron el ataúd al cementerio, Diego y yo caminamos en silencio detrás de él, con el corazón dolido. Ayudamos a cargar el féretro con algunos vecinos, nuestros pasos pesados sobre el camino de tierra detrás de la iglesia. El viento frío soplaba, las hojas caían en remolinos y el cielo estaba gris como si estuviera de luto. Miré el sencillo ataúd de madera grabado con el nombre de papá, mi pecho se contrajo. Esta era la última vez que papá caminaría con nosotros. La ansiedad aumentó. El descenso a la tumba se acercaba y yo no estaba preparado. El entierro en sí fue insoportablemente pesado. El sonido de la tierra golpeando la tapa del ataúd hizo que mi pecho se contrajera. El sacerdote pronunció las últimas palabras. Luego, el ataúd fue bajado al profundo hoyo. Cada palada de tierra golpeaba sordamente contra la madera. Caí de rodillas, agarrando puñados de tierra, con las lágrimas corriendo. Diego estaba a mi lado, con los hombros temblando. Los que nos rodeaban esparcían flores en silencio, pero para mí, el mundo se había detenido. El dolor cortaba como un cuchillo, una mezcla de pavor y desesperación. Papá se había ido de verdad. Después del entierro, los dos nos quedamos mucho tiempo ante la tumba de papá, sin decir nada. El montículo fresco estaba marcado por una piedra que decía, Carlos Ramírez, amado padre. El viento susurraba entre los árboles, trayendo el olor a tierra húmeda. Incliné la cabeza durante un largo rato en una tardía despedida, susurrando en mi corazón, prometo que viviré bien y cuidaré de Diego. Diego permaneció en silencio a mi lado, el único apoyo que me quedaba, con la mano apoyada en mi hombro. Cuando todos los demás se habían ido en silencio y el cementerio se quedó quieto, solo los dos hermanos permanecimos ante la tumba de papá. Nos quedamos un poco más, dejando que el viento se llevara parte del dolor, y finalmente nos dimos la vuelta. Juntos, Diego y yo salimos del cementerio y caminamos en silencio de regreso a la vieja casa de papá, el lugar donde cada recuerdo de nuestra infancia aún vivía intacto. En los días siguientes al funeral, Diego y yo decidimos quedarnos en la vieja casa de papá, limpiando y ordenando lentamente cada habitación, manejando los objetos sencillos que habían sido parte de la humilde vida de Carlos. Nos tomamos nuestro tiempo,
como si intentáramos aferrarnos a los últimos vestigios de su calidez. Empezamos por la pequeña sala de estar donde papá solía sentarse por las tardes a leer el periódico. Quité el polvo del sofá gastado, su tela raída, y de repente recordé esas tardes en que se sentaba justo allí contándonos historias sobre los camiones que había arreglado ese día. Diego barrió la cocina donde las ollas y sartenes aún llevaban las marcas de innumerables comidas frugales. Cada objeto de la casa desencadenaba un recuerdo que me oprimía el corazón. El armario de madera que papá había construido él mismo en la esquina del dormitorio, sus cajones crujían al abrirse. Saqué uno y encontré sus viejas herramientas en un pequeño cuaderno donde había registrado cada centavo de los gastos mensuales. Había ahorrado cada céntimo, centavo a centavo, para que pudiéramos ir a la escuela. Papá, ¿por qué viviste tan duramente?, susurré, pasando los dedos por la madera rugosa. Luego nos trasladamos al pequeño taller manchado de aceite en el patio trasero, el verdadero reino de papá, donde había pasado la mayor parte de su vida. Juntos, limpiamos las herramientas, llaves inglesas, martillos y piezas de motor esparcidas por todas partes. El olor a grasa y polvo me hacía toser, pero también me traía la imagen de papá inclinado bajo la parpadeante luz fluorescente, trabajando hasta altas horas de la noche. Durante los descansos, los dos nos sentábamos en silencio en el porche, compartiendo pequeños recuerdos de papá, cosas de hace mucho tiempo y cosas que nunca llegaríamos a decir. Preparamos 2 tazas del café negro y fuerte que él siempre bebía, y luego nos sentamos a mirar el patio trasero donde solía trabajar bajo el sol de la tarde. Diego esbozó una leve sonrisa, su voz baja mientras los recuerdos volvían. ¿Recuerdas cuando papá te enseñó a conducir? Se paró allí con las manos en las caderas y dijo, suave con el pedal, hijo. La vida es como conducir. Tienes que tener cuidado. Me reí entre lágrimas. Y me enseñó a reparar un neumático, añadió Diego. Dijo, a veces la vida se desinfla, pero tienes que saber cómo arreglarla. Nos reímos, pero las lágrimas rodaban por nuestras caras. Los pequeños recuerdos. Papá quedándose despierto toda la noche cuando estábamos enfermos, vendiendo sus propias cosas para comprarnos libros para la escuela. Sonriendo en silencio de orgullo cuando me gradué de la universidad. Pero también había cosas que no se dijeron. Nunca pude agradecerle por todo, susurré. Diego me apretó la mano. Él lo sabía, Tony. Siempre lo supo. El aire era pesado pero cálido. Era la primera vez en años que realmente estábamos cerca, sin trabajos ni distancia entre nosotros. Cuanto más tiempo pasaba en esa casa, más claro se volvía mi arrepentimiento por todos los años que había dejado que el trabajo me alejara de papá. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros fuera de la ventana y pensaba en esos 6 años en Cortez Holdings. Noches sin dormir, reuniones interminables, las promesas de visitar a papá que seguía posponiendo. Solo un proyecto más, me había dicho. Pero un proyecto se convirtió en otro, y papá esperaba solo. Diego notó mi silencio. No te culpes, hermano. Papá lo entendía. Pero no podía evitarlo. La ansiedad crecía dentro de mí. ¿Podría compensarlo alguna vez? ¿Cómo sería mi vida ahora que había renunciado? La familia Cortez seguía ahí fuera como un fantasma que me atormentaba. Durante este tiempo, mi teléfono no paraba de sonar. Manuel, Rosa, Isabella. A diferencia del viaje a casa, cuando los había ignorado, ahora contestaba. Ya no tenía miedo. Quería enfrentarlos, escuchar cada palabra dura y dejar que fortaleciera mi determinación. La primera llamada fue de Manuel, su voz gruñendo a través del altavoz. Tony, ¿dónde demonios estás? Vuelve a Chicago ahora mismo. La empresa es un caos porque te fuiste en medio de una crisis. Eres un irresponsable. Escuché con calma, con el corazón firme. Rosa llamó después, estridente y venenosa. Has traicionado a nuestra familia. Te sacamos de la nada, y ahora te escapas por un viejo en Ohio. Vuelve y enmienda tu error. Siguieron presionando. La empresa te necesita. Todo el grupo colapsará sin ti. No dejes que los sentimientos personales lo destruyan todo. Respondí brevemente. He renunciado. No me llamen más. La llamada de Isabella fue el golpe más duro. Llamó por la noche,
con la voz llena de rabia y lágrimas de cocodrilo. Tony, ¿qué estás haciendo? Abandonando nuestro matrimonio por Carlos, abandonando todo lo que construimos juntos. Eres tan egoísta. Me quedé helado. Mi cuerpo se debilitó. Me derrumbé en una silla, con el teléfono pegado a la oreja, incapaz de hablar. Ella continuó, afilada como una cuchilla. Elegiste a tu padre por encima de esta familia. Si no vuelves a Chicago para el fin de semana, pediré el divorcio. Se acabó. Todo. Perderás el apartamento, el dinero, todo. La amenaza caló hondo. Pero por primera vez, vi la verdad. Nuestro matrimonio siempre había sido un contrato comercial. Nunca hubo amor, solo ganancias. Isabella nunca me amó. Amaba el estatus y el dinero que venían con Cortez Holdings. Susurré, tienes razón, y elijo a mi padre. Gritó y colgó. La ansiedad se disparó. Divorcio. Estaba listo, pero el dolor aún persistía. Después de días de llamadas incesantes, finalmente apagué el teléfono por completo y corté todo contacto con la familia de mi esposa. Lo arrojé a un cajón, sintiendo como si me hubiera quitado una tonelada de ladrillos de encima. Diego me miró. ¿Estás bien? Asentí. Ahora soy libre. Seguimos limpiando, y la vida en Ohio se volvió lentamente más tranquila. Aunque el dolor por papá permanecía. Unas 2 semanas después del funeral, Diego y yo recibimos una llamada del abogado que representaba a Carlos, pidiéndonos que fuéramos a su oficina para la lectura del testamento. Nos sorprendimos. Papá había vivido tan modestamente que asumimos que no había dejado nada más que la casa y el taller. Probablemente solo papeleo, dijo Diego mientras conducíamos al centro. La oficina era pequeña, olía a papel viejo y café. El señor Jenkins, el abogado, nos saludó cortésmente. Por favor, siéntense. El señor Carlos redactó un testamento hace 2 años. Nos sentamos allí sin esperar más que formalidades legales de rutina. Luego anunció que Carlos Ramírez había ahorrado e invertido en silencio durante toda su vida, dejando un patrimonio valorado en aproximadamente $1 millón. El señor Jenkins leyó claramente a través de cuentas de ahorro, acciones estables y algunas pequeñas propiedades inmobiliarias. La cantidad total se dividirá en partes iguales entre sus 2 hijos, Tony y Diego Ramírez, según sus últimos deseos. Nos quedamos atónitos, con la boca abierta, sin poder creerlo. Papá, que había vivido al día, usado la misma ropa vieja y arreglado coches para ganarse la vida. ¿Cómo podía tener $1 millón? ¿Es esto real?, balbuceé, con las manos temblando mientras tomaba los documentos. Diego estaba igual de sorprendido. Papá nos ocultó esto. El abogado asintió. Quería que fuera una sorpresa para que ambos pudieran empezar una nueva vida. La noticia nos dejó sin palabras. El padre, que había trabajado toda su vida en mono de trabajo, había construido en secreto una fortuna para nosotros. Una oleada de gratitud, tristeza y arrepentimiento me invadió. Incluso al final, papá había preparado en silencio un futuro para sus hijos sin que nosotros lo supiéramos. Lo había sacrificado todo, ahorrado cada dólar girando una llave inglesa, invertido sabiamente y nunca se jactó. Papá, ¿por qué no nos lo dijiste?, susurré, mientras las lágrimas volvían a brotar. La ansiedad y el asombro se mezclaron. ¿Qué significaba este dinero? Libertad, sí, pero también un recordatorio final de su amor y sacrificio infinitos. Nos abrazamos y lloramos en esa pequeña oficina. El testamento no era solo dinero. Era el amor de papá hecho tangible. El último regalo de un padre que nos lo había dado todo sin pedir nunca nada a cambio. Salimos de la oficina del abogado completamente aturdidos, conduciendo de regreso a la vieja casa de papá mientras nuestras mentes daban vueltas con la cifra de $1 millón. Diego agarraba el volante, yo me sentaba a su lado, mirando por la ventana, sin ver nada más que la imagen de papá sentado solo bajo una tenue lámpara de aceite, cuadrando sus cuentas en silencio. ¿Cómo lo había hecho? Arreglando coches por encargo, comiendo frugalmente, invirtiendo en acciones o fondos que nadie conocía. Recordé las veces que rechazó ropa nueva, diciendo, estoy bien con la vieja. El dinero es para vosotros. Ahora estaba claro.
Nos había provisto hasta su último aliento. El arrepentimiento surgió como un río subterráneo corriendo bajo una superficie tranquila. ¿Cuánto me había perdido? Durante 6 años en Chicago, pensé que estaba construyendo un futuro. Cuando en realidad, estaba perdiendo el presente con mi padre. Cuando llegamos a casa, nos sentamos en silencio en el porche durante un rato, dejando que la brisa de la tarde se llevara parte de la pesadez. Diego puso una mano en mi hombro. Tony, papá quería que lo usáramos para vivir bien. No le des más vueltas. Pero no pude evitarlo. Ese dinero era un regalo del pasado, pero también una carga. La carga de sacrificios que nunca había devuelto. Esa noche, como una forma de sentirme cerca de papá de nuevo, decidimos cocinar una cena sencilla en su vieja cocina. La noche después de la lectura del testamento, Diego y yo cenamos juntos en la cocina de papá. El silencio contrastaba con las multitudes de la mañana de los últimos días. No más llantos, no más vecinos que venían a presentar sus respetos. Solo nosotros dos bajo la única bombilla amarilla que colgaba del techo. Preparamos el plato favorito de papá, estofado de ternera con pan tostado, tan humilde como las cenas que solía prepararnos. El olor a comida llenaba el aire, trayendo recuerdos de las noches en que papá volvía tarde del taller, forzando una sonrisa cansada. La comida fue sencilla pero emocionalmente pesada. Ambos teníamos pensamientos no expresados. Observé a Diego comer lentamente, con los ojos fijos en su plato como si estuviera perdido en sus pensamientos. Yo estaba igual. Cada bocado venía con una punzada de culpa por el testamento. $500,000 cada uno. Suficiente para empezar de nuevo, pero tan dolorosamente agridulce. Después de un largo silencio roto solo por el solitario tintineo de las cucharas contra los platos, finalmente hablé. Diego, necesito contarte todo sobre Chicago, sobre lo que realmente pasó. Mi voz era ronca pero decidida. Le conté toda la historia, la negativa del permiso por duelo, las amenazas de despido, la presión para que regresara, el ultimátum de divorcio de Isabella. Describí cada detalle, la llamada fría de Manuel, la indiferencia de Isabella, el aviso amenazante de recursos humanos y mi repentina renuncia. Me trataron como una máquina de hacer dinero, hermanito. Papá murió y ni siquiera me permitieron volver a casa. Isabella me llamó egoísta por elegir a papá por encima de la empresa. Mi voz se quebró, mi mano se cerró alrededor del vaso de agua. Diego escuchó en silencio, el puño apretándose con cada frase, la rabia clara en su rostro. Siempre había sido el tranquilo, un fiscal de delitos económicos, pero ahora sus ojos estaban rojos y su mandíbula apretada. Tony, son increíbles. Papá murió y ellos todavía. Se detuvo, respirando con dificultad para controlar su ira. Admití que abandonar la empresa fue la primera vez en mi vida que puse a papá y a mí mismo por encima de los intereses de la familia de mi esposa. Lo soporté durante 6 años, Diego. Trabajé como un loco. Sacrifiqué todo. Pero esta vez elegí a papá. Nos elegí a nosotros. No me arrepiento. Decirlo en voz alta me quitó un peso de encima. Diego asintió, sus ojos brillando de orgullo. Papá estaría muy feliz de que eligieras a la familia por encima del trabajo. Luego, después de una profunda respiración, Diego, hablando ahora como fiscal de delitos económicos, reveló algo que me golpeó como un rayo. Tony, no te lo dije antes porque no quería que te preocuparas, pero Cortez Holdings está bajo investigación. Soy parte del equipo. Me quedé helado, mi plato de comida enfriándose frente a mí. Bajó la voz como si alguien pudiera estar escuchando. Los primeros indicios apuntan a graves irregularidades financieras, evasión de impuestos a través de empresas fantasma, estados financieros falsificados, incluso violaciones de las leyes laborales y explotación de empleados. Tenemos pruebas indirectas de socios comerciales. Pero todavía no es suficiente. El caso podría estancarse sin pruebas internas sólidas, datos originales de los sistemas de la empresa, facturas reales, correos electrónicos internos, informes sin editar. Eso era exactamente lo que les faltaba a los investigadores. Pruebas internas decisivas. Sin ellas, toda la investigación podría colapsar. Necesitamos a alguien de dentro, Tony. Alguien que conozca los sistemas a la perfección.
Mi corazón latía con fuerza. Yo, el exdirector de operaciones, conocía cada rincón de esa máquina. Una feroz batalla interna se desató dentro de mí. 6 años como yerno de los Cortez contra el hijo que acababa de perder a su padre. Por un lado, la carrera, el matrimonio con Isabella, la vida familiar en Chicago. Por el otro, papá, Diego, la justicia. Recordé los tratos turbios que había presenciado, los gastos inexplicables, los informes financieros que me habían dicho que arreglara sin hacer preguntas. Las veces que Manuel me llamó a su oficina y dijo, encárgate de este informe. No hagas demasiadas preguntas. Los números alterados, los contratos falsos. En aquel entonces, me había quedado callado por miedo a perder mi trabajo. Ahora todo estaba cristalino. Ellos realmente violaron la ley, susurré, con las manos temblando. Después de un largo silencio, la cocina en silencio excepto por el tic-tac del reloj de pared, tomé mi decisión final. Diego, lo haré. Volveré a la empresa como un infiltrado y conseguiré las pruebas. Las palabras salieron de mi boca y una sacudida de electricidad recorrió mi espalda. Esto no era solo un movimiento legal. Era la ruptura final y completa con la familia de mi esposa. Volvería a Chicago, fingiría estar arrepentido, recuperaría mi antiguo trabajo y copiaría los datos en silencio. El riesgo era enorme. Si me descubrían, podría perderlo todo, quizás incluso la vida. Pero papá merecía justicia, y no podía dejar que ese imperio siguiera dañando a otros. Diego me miró durante un largo rato, preocupado pero confiado. Sabía que a partir de este momento, estábamos en el mismo lado de la lucha. Tony, estoy preocupado por ti. Son zorros astutos. Pero creo en ti. Haremos esto juntos. Me agarró la mano con firmeza, sus ojos ardiendo de determinación. Terminamos la comida en una atmósfera tensa pero decidida, la señal de que una larga y peligrosa confrontación había comenzado oficialmente. Nuestras mentes ya estaban en Chicago. ¿El plan? Volvería, me disculparía, me reincorporaría y luego extraería las pruebas mientras Diego me guiaba desde lejos. La ansiedad aumentó. ¿Sería capaz de esto? ¿Sospecharía algo Isabella? La vieja cocina de papá fue testigo de la decisión, como si él estuviera observando desde arriba y dando su bendición. Después de esa larga noche de estrategia con Diego, volé de regreso a Chicago, con una determinación de acero. Me tragaría cada insulto, haría el papel del perro arrepentido y descubriría toda la verdad desde dentro. El avión aterrizó a última hora de la tarde, el rugido familiar del tráfico y el olor a gases de escape de la ciudad me invadieron de inmediato. Tomé un taxi directamente a la sede de Cortez Holdings. Sin desvíos al apartamento. La reluciente torre de cristal brillaba en el atardecer, pero para mí parecía una fortaleza erizada de trampas. Mi corazón latía con más fuerza mientras subía en el ascensor hasta el último piso, la oficina del presidente. La ansiedad se disparó. ¿Cómo reaccionarían? ¿Podría interpretar convincentemente el papel del arrepentido? Llamé y hablé, con la voz temblando lo justo. Padre, madre, he vuelto. La oficina era vasta. Escritorio de caoba, cuadros caros en las paredes. Manuel estaba sentado detrás del escritorio. Rosa estaba junto a la ventana. En el momento en que me vieron, los insultos y la humillación se derramaron como ácido, tildándome de traidor, ingrato, una vergüenza para la familia. Manuel se puso de pie de un salto, con el rostro carmesí. Tony, ¿te atreves a mostrar tu cara aquí? Traidor. Te fuiste cuando la empresa era un caos y nos dejaste para cargarlo todo. Desagradecido. Rosa interrumpió, con la voz estridente. ¿Quién te crees que eres? Te dimos estatus. Te dimos a nuestra hija. Te dimos todo y te escapas a Ohio a llorar por ese mecánico sin un centavo. Has avergonzado a esta familia. Insistieron en que había abandonado mi puesto en el peor momento posible. Un pecado imperdonable. ¿Tienes idea de cuántos contratos se estancaron sin ti? Empleados en pánico, socios llamando sin parar. Mantuve la cabeza gacha, tragando en silencio cada palabra amarga, sin ofrecer defensa ni excusas. Cada insulto me hería profundamente, pero apreté la mandíbula y aguanté.
Delante de ellos, interpreté perfectamente el papel del yerno penitente, suplicando, admitiendo la culpa, rogando que me permitieran volver. Padre, madre, me equivoqué. El dolor por la muerte de mi padre nubló mi juicio. Pero ahora veo mi deber. Por favor, déjenme volver y trabajar el doble para enmendarlo. Mi voz temblaba. Mantuve la cabeza baja, los puños apretados a los costados. Por dentro gritaba, pero por fuera estaba roto y sumiso. Al principio, Manuel se enfureció, paseando por la habitación, apuntándome con el dedo. ¿Crees que una simple disculpa arregla esto? Destruiste nuestra confianza. Casi lo perdemos todo por tu culpa, añadió Rosa venenosamente. Ni se te ocurra volver fácilmente. Deberías estar de rodillas. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían la verdad. Durante años, toda la maquinaria operativa de Cortez Holdings había funcionado solo sobre mis hombros. Conocía cada sistema de la A a la Z, cadenas de suministro, informes financieros, todo. No habían encontrado un reemplazo digno, y mi ausencia había llevado a la empresa al borde de una grave interrupción. Capté la rápida mirada que Manuel le lanzó a Rosa, el destello de duda. Me odiaban, pero me necesitaban más. Después de casi una hora de latigazos verbales y condiciones humillantes, Manuel finalmente cedió. Está bien, vuelve. Pero a partir de ahora, estarás bajo estricta supervisión. Cada decisión pasa por mí. Obediencia absoluta. No más actuar por tu cuenta. Un error más y estás acabado. Impuso condiciones duras. Vigilancia constante y sumisión total a sus órdenes. Acepté todo sin una sola objeción. Sí, señor. Gracias por darme la oportunidad de enmendarlo. La reunión terminó en una atmósfera cargada de desprecio. Salí de la oficina empapado en sudor frío, pero interiormente aliviado. El primer paso había tenido éxito. Ahora venía Isabella. Esa misma noche, volví al apartamento que compartía con ella. El lujoso rascacielos con vistas al lago Michigan se sentía como una jaula dorada, más fría que nunca. Entré con la llave de repuesto. Isabella estaba en la sala de estar, con los brazos cruzados y el rostro sombrío de furia. En el momento en que me vio, desató un torrente de desprecio, tratando mi regreso como algo inevitable. Porque sin ellos, yo no era nada. Tony, así que volviste arrastrándote. Por supuesto que sí, ¿a dónde más podrías ir? Sin nosotros, solo eres un mecánico grasiento de Ohio. Se levantó y me apuntó con el dedo. ¿Crees que puedes desaparecer unos días, llorar por tu padre muerto y luego volver como si nada hubiera pasado? Me avergonzaste delante de mis padres. Exigió que me disculpara personalmente con ellos de nuevo y que volviera al trabajo inmediatamente para expiar mi culpa. Aunque sabía que este matrimonio llevaba años muerto, construido sobre el beneficio, no sobre el amor, seguí interpretando el papel. Bella, ya me he disculpado con tus padres. Me equivoqué. Me quedo. Trabajaré para compensártelo. Ella resopló, llamó a Manuel para confirmar. Papá, ha vuelto, tal como dijiste. Solo entonces su hostilidad disminuyó ligeramente, aunque el frío desdén permaneció. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio. Duerme en el sofá. Ni se te ocurra meterte en mi cama. Me derrumbé en el sofá, agotado hasta los huesos, pero mi mente estaba afilada como una navaja. La ansiedad me carcomía. ¿Sospechaba algo? Miré los muebles de diseño y los lujos que había comprado y me di cuenta de que todo era una ilusión. El matrimonio había terminado, pero tenía que soportarlo un poco más para terminar el trabajo. A la mañana siguiente, volví oficialmente a Cortez Holdings. Entré en la oficina familiar donde había vertido 6 años de sangre y sudor. Los colegas me miraban y susurraban a mis espaldas. Tony ha vuelto. Escuché que lo despidieron y rogó para volver. Forcé una sonrisa, me senté en mi viejo escritorio y empecé a trabajar. Negocios como siempre en la superficie. Exteriormente, reanudé mi papel perfectamente, respondiendo correos electrónicos, dirigiendo reuniones, firmando contratos, todo exactamente como antes. Pero dentro del sistema, comencé a moverme.
Inicié sesión en los servidores internos exactamente como siempre lo había hecho, pero esta vez copié archivos en la unidad USB oculta que Diego me había enviado. Informes financieros sospechosos, transferencias bancarias en el extranjero, facturas manipuladas. Sabía lo que significaba cada uno. Mi pulso se aceleraba a cada segundo. ¿Estaba mi ordenador siendo monitoreado? Trabajé lentamente, con cuidado, sin prisas. Desde el momento en que volví a entrar en Cortez Holdings, no solo arriesgaba ser descubierto. Había puesto mi vida, mi futuro y todo nuestro contraataque en una apuesta sin salida. Pero estaba listo. En los días que siguieron a mi regreso a Cortez Holdings, comencé a investigar silenciosamente más a fondo en las capas de datos centrales de la empresa. Me movía lentamente, haciendo que pareciera una revisión rutinaria de informes. Trabajo estándar para un director de operaciones. Pero con cada inicio de sesión en los servidores internos, iba un poco más allá. Primero fueron las carpetas financieras. Archivos masivos de Excel que contenían millones de dólares en transacciones. Todavía recuerdo abrir por primera vez un archivo del año pasado. Transferencias bancarias internacionales sin un origen claro, etiquetadas vagamente como honorarios de consultoría. Mi corazón se aceleró. Esta era exactamente la pista de lavado de dinero que Diego había descrito. Lo copié rápidamente, lo encripté con la herramienta que Diego me había enviado y luego borré todo rastro. Día a día, descubrí más. Fraude fiscal a través de gastos inflados, empresas fantasma en paraísos fiscales como las Islas Caimán utilizadas para mover fondos ilícitos, contratos falsos con proveedores para desviar dinero y violaciones sistemáticas de las leyes laborales, forzando a los empleados a contratos temporales sin beneficios ni pago de horas extras. Cada nuevo descubrimiento se sentía como una descarga eléctrica. Nunca olvidaré abrir la cadena de correos electrónicos internos de Manuel, un hilo con el abogado de la familia instruyéndole a alterar los informes fiscales para recortar 5 millones de dólares. Me quedé helado durante minutos, con la mano temblando sobre el ratón. Esto no era solo una mala conducta. Era crimen organizado. Lo había sospechado antes, pero ahora era innegable. Mi pulso martilleaba. Si Manuel alguna vez descubría que estaba mirando esto, simplemente desaparecería de Chicago, sin hacer preguntas. Cada nuevo archivo que copiaba lo guardaba en múltiples copias de seguridad encriptadas y se lo enviaba a Diego en pequeños lotes para evitar ser detectado. Usaba correos electrónicos desechables desde cafés públicos cerca de la oficina o los subía a la nube segura que Diego había configurado. Tony, este lote es oro, me envió un mensaje Diego después de una transferencia. Evasión fiscal cristalina. Sigue copiando y cuídate. Asentí solo en mi oficina, con el estómago hecho un nudo. Por fuera, mantenía la máscara del yerno obediente, preparando el café de Manuel por la mañana, aceptando cada insulto sin protestar, volviendo a casa a tiempo, cocinando la cena para Isabella, soportando sus burlas. Tienes suerte de haber vuelto arrastrándote o te habría dejado dormir en la calle. Forzaba una sonrisa. Tienes razón, Bella. Te lo compensaré a ti y a la familia. Por dentro, contaba los días. Este matrimonio ya estaba muerto. Solo llevaba puesto su cadáver. Después de 3 largos y angustiosos meses, con terabytes de datos recopilados, Diego dio la orden: tenemos suficiente. Voy a presentarlo todo al FBI y al IRS. Exhalé con alivio y temor. Me senté en mi oficina con vistas a la bulliciosa Chicago, sabiendo que la tormenta estaba a punto de desatarse. Todo será anónimo, me aseguró Diego. Pero si llega el caso, te protegeré. Entonces sucedió. Una mañana, mientras estaba en una reunión, el caos estalló en el vestíbulo. Oficiales uniformados con órdenes de registro irrumpieron como un maremoto. Se incautaron ordenadores. Se confiscaron documentos. Se interrogó a los empleados. Manuel se puso blanco como el papel. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué está la policía aquí? Me quedé allí, fingiendo sorpresa. Dios mío, ¿qué está pasando? Pero por dentro, sabía que el plan había funcionado. Cuando revisaron mi ordenador, sentí que mi corazón se detenía. Pero había borrado todo rastro. Nunca sospecharon del miembro de la familia. En cuestión de días, los escándalos estallaron en todos los medios.
Cortez Holdings sacudida por un fraude masivo, millones en evasión de impuestos. Empresas fantasma en el extranjero, transferencias ilegales a través de bancos suizos, contratistas fantasma, horas extras no pagadas. Toda la estructura podrida quedó al descubierto. Los ejecutivos clave fueron citados, interrogados y detenidos. Manuel fue esposado delante de todos. El rostro ceniciento. Esto es una conspiración. Alguien me tendió una trampa. Rosa sollozaba mientras se la llevaban. Isabella me llamó histérica. Tony, ¿qué está pasando? Han arrestado a papá. Respondí con falsa preocupación. No lo sé, cariño. Me encargaré de ello. Mi corazón era de hielo. El juicio llegó rápidamente. Me senté en la galería pública, medio oculto, viendo a Diego testificar como fiscal. Mis pruebas, ahora pruebas oficiales, se presentaron archivo por archivo, correo electrónico por correo electrónico. El mazo del juez cayó: fraude fiscal, lavado de dinero, explotación laboral, culpables de todos los cargos. Cortez Holdings fue multada con $48 millones, se le ordenó pagar más de 22 millones en impuestos atrasados y fue puesta bajo supervisión financiera especial durante 5 años. Manuel fue multado personalmente con 9 millones, Rosa con 4,5 millones, Isabella con 1.800.000, toda la familia bajo estricta supervisión federal. Manuel se sentó encorvado, ya no era el orgulloso patriarca. Rosa lloraba incontrolablemente. Isabella me miraba desde el otro lado de la sala, con los ojos ardiendo de odio. La tormenta mediática fue implacable. El imperio Cortez se derrumba en un escándalo. El precio de las acciones se desplomó de $50 a $5 en una semana. Los socios huyeron. Los empleados renunciaron en masa. Las sucursales cerraron. La deuda se acumuló. La empresa estaba acabada. Una noche de tormenta, mucho después del veredicto, los tres aparecieron en el pequeño apartamento que había alquilado discretamente. Golpearon la puerta. Abrí y entraron como un huracán. Manuel se abalanzó, con el rostro morado de rabia. Tú, traidor. Tú recopilaste las pruebas, ¿verdad? Destruiste todo lo que construí. Te acogimos, te dimos estatus, te dimos una vida que nunca podrías haber soñado y así es como nos lo pagas, con una puñalada por la espalda. Rosa se acercó, con los ojos llameantes. Perro desagradecido. Te sacamos de esa alcantarilla de Ohio. Te dimos a nuestra hija, dinero, poder. Y te das la vuelta y nos arruinas. Mordiste la mano que te dio de comer. Isabella, temblando de furia y pánico, gritó por encima del ruido. Tony, ¿cómo pudiste? Destruiste a mis padres, la empresa, nuestro matrimonio, todo. Todo por ese viejo. No tienes corazón. Sus voces se superponían, estridentes y caóticas. Pero yo permanecí inmóvil, con los brazos cruzados, observándolos como a extraños, descargando su desesperación. Entonces hablé, tranquilo y frío, cada palabra una bofetada. Ustedes se destruyeron a sí mismos. Yo solo saqué la verdad a la luz. Manuel se abalanzó sobre mí, con los ojos desorbitados, listo para estrangularme allí mismo. No me inmuté. En su lugar, coloqué suavemente 2 carpetas sobre la mesa de café. El sonido del papel golpeando la madera cortó su furia como un disparo. Se quedaron helados. Sobre la mesa estaban mi carta de renuncia firmada y los papeles del divorcio. Ya ejecutados. El silencio se apoderó de la habitación. Los puños de Manuel se apretaron hasta quedar blancos. La boca de Rosa se abrió, pero no salió ningún sonido. Isabella se cubrió los labios, las lágrimas caían, pero sus ojos estaban abiertos de par en par con algo nuevo. No era dolor, era terror a perder el control. Sostuve sus miradas, con la voz baja y firme. A partir de este momento, he terminado. Terminado con el trabajo. Terminado con el matrimonio. Terminado con esta familia. Todo lazo está cortado. La habitación se sentía como un vacío. Incluso el televisor parecía silenciado. Les di la espalda y salí, dejando atrás a una familia que finalmente se derrumbaba. No por mí,
sino por el veneno que habían sembrado durante décadas. En ese instante, al cerrar la puerta sobre sus rostros atónitos y rotos, me di cuenta de que finalmente lo entendían. No solo había expuesto sus crímenes y derribado su podrido imperio desde dentro. Había cortado la última cadena que creían que aún tenían sobre mí. Y por primera vez, eran ellos los que tenían miedo. Salieron de mi apartamento en un silencio atónito. No más amenazas, solo el portazo de la puerta resonando en el pasillo vacío. Me quedé allí un momento, mirando las dos carpetas sobre la mesa, mi renuncia y los papeles del divorcio, como dos talismanes que finalmente me habían liberado de 6 años de infierno. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una extraña y estimulante sensación de libertad, como si unas cadenas invisibles acabaran de romperse. La ansiedad aumentó. ¿Y ahora qué? Cortez Holdings se estaba derrumbando, pero mi vida apenas comenzaba. Llamé a Diego inmediatamente, mi voz temblaba. Diego, lo saben todo. Pedí el divorcio y renuncié. Al otro lado, Diego soltó un largo suspiro de alivio. Tony, estoy muy orgulloso de ti. Vuelve a casa, a Ohio. Empezaremos de nuevo juntos. Asentí en la sala de estar oscura, apagué las luces, empaqué mis maletas. Chicago estaba empapada por una lluvia torrencial esa noche, como si estuviera lavando cada mancha del pasado. Conduje hasta el aeropuerto, dejé atrás el falso hogar sin mirar atrás. El avión despegó, y esta vez volaba hacia una esperanza real. Diego me esperaba en el aeropuerto de Ohio con una sonrisa cansada pero cálida. Nos abrazamos con fuerza, y en el camino de regreso a la vieja casa de papá, sacó a relucir la herencia. Tony, lo he pensado. Te doy toda mi parte, alrededor de $500,000, como capital inicial. Sé que puedes construir algo grande. Sus palabras me dejaron sin aliento, mis manos se apretaron en el volante. Diego, no. Eso es tuyo. Papá lo dividió en partes iguales. Pero él negó con la cabeza, su voz firme. Soy fiscal. Estoy bien. Tú eres el que lo necesita para empezar tu propia empresa, para demostrarles que se equivocan. Miré a mi hermano pequeño, con lágrimas amenazando. Siempre había sido como papá, silenciosamente sacrificado. Ese dinero no era solo capital. Era una responsabilidad. Asentí. Prometo que haré que valga la pena. Haremos esto juntos. De vuelta en la vieja mesa de la cocina, hicimos planes. Papá me había dado una segunda oportunidad, y no la iba a desperdiciar. Usé cada dólar para fundar mi propia empresa en el campo que mejor conocía, logística y gestión de la cadena de suministro. El nombre era simple. Ramírez Logistics. Un tributo a papá. Desde el primer día, la construí de forma austera, transparente y disciplinada. Sin extravagancias, sin desperdicios, solo eficiencia y priorizando a las personas. La primera oficina fue un almacén barato en las afueras de Chicago. Me senté allí durante horas dibujando organigramas, presupuestando, asegurándome de que todo estuviera limpio desde la base. A diferencia de Cortez, donde todo se ocultaba detrás del fraude, mi empresa representaría la honestidad. Mi mano tembló de emoción el día que firmé el primer contrato. Un cliente pequeño, pero un paso sólido. Lo vamos a lograr, me susurré. Varias personas clave que habían trabajado bajo mi mando en Cortez renunciaron y me siguieron. Me llamaron y enviaron mensajes: Tony, fuiste el mejor líder que hemos tenido. Estamos contigo. Eran los ingenieros, los especialistas en finanzas, los que me habían visto llevar la vieja empresa sobre mis espaldas. Nos reunimos en cafeterías. Me dijeron, después de que te fuiste, todo se vino abajo. Manuel despide gente a diestra y siniestra. Los contratos se han ido. Asentí. Vengan a construir algo nuevo conmigo. ¿Transparente? ¿Justo? Se unieron. 10 personas al principio, pero de élite. Trabajamos desde el amanecer hasta la medianoche, pero esta vez para nosotros mismos. Gracias a mi reputación y mi historial probado, los primeros contratos llegaron rápidamente. Un antiguo socio de Cortez llamó. Tony. Confío en ti. Cambiar a tu empresa es la decisión más inteligente que he tomado.
Celebramos el contrato firmado con abrazos y vítores. Era solo el principio, pero era real. Mientras tanto, Cortez Holdings se hundía más en la crisis después de mi partida y las multas masivas. Las noticias se extendieron. Decenas de millones en multas, acciones en caída libre. Socios huyendo. Operaciones desmoronándose. Retrasos, errores, renuncias masivas. Los contratos estratégicos se estancaron o murieron por completo. La familia se ahogaba en batallas legales y trataba desesperadamente de mantener su cuota de mercado. Manuel celebró reuniones de emergencia, pero no quedaba nadie para salvarlos. Isabella intentó gestionar el marketing, pero solo sabía gastar, no construir. Viejos colegas me dijeron, se están hundiendo, Tony. Luego notaron que Ramírez Logistics crecía rápidamente. Cuando Manuel se dio cuenta de que yo estaba detrás, lo tomó como un desafío directo. Una mañana, recibí una llamada anónima. ¿Crees que puedes competir conmigo, Tony? Estás muerto. Su voz goteaba veneno. La guerra había comenzado. Cortez lanzó una campaña despiadada para aplastarme. Precios predatorios, vendiendo por debajo del coste solo para robar clientes, amenazando a los proveedores para que me cortaran el suministro, difundiendo calumnias. Ramírez Logistics fue fundada por un traidor. No confíen en ellos. Los periódicos locales publicaron historias. Ex ejecutivo de Cortez funda empresa rival, ¿se puede confiar en él? Isabella seguramente estaba detrás de los ataques de relaciones públicas. No me escondí. Contraataqué con estrategia, servicio y reputación. Mantuvimos los precios competitivos pero rentables. Nos obsesionamos con la calidad, la entrega a tiempo, los costes transparentes, la atención al cliente genuina. Le dije al equipo, ellos juegan sucio. Nosotros jugamos limpio. Los clientes verán la diferencia. Enviamos cartas a antiguos socios. Dejamos Cortez por razones éticas. Denos la oportunidad de ganarnos su confianza. Muchos volvieron. Las dos empresas entraron en una guerra comercial abierta y brutal. Cada día era una batalla. Bloqueaban a un proveedor. Encontraba uno nuevo en Ohio. Difundían rumores. Publicaba informes de transparencia en las redes sociales. Los ingresos fluctuaban enormemente. Hubo semanas en las que casi quebramos, pero el equipo aguantó. Lenta pero firmemente, ganamos la partida. Cortez estaba inflada y herida por el escándalo. Nosotros éramos ágiles y sin deudas. Los clientes empezaron a decir, con Ramírez, duermo mejor que nunca con Cortez Holdings. Luego vino el gran golpe. Una importante cadena de supermercados cambió todo su contrato de Cortez a nosotros por un mejor servicio y precios estables. El enfrentamiento entre yo y la familia Cortez había entrado en una nueva fase. No más cuchillos ocultos, no más puñaladas por la espalda. Esto era una guerra abierta en el mercado, donde cada error costaba dinero, reputación, y a veces, la supervivencia misma. Sabía que nunca dejarían de atacar. Y sabía que nunca me rendiría. Por primera vez, luchaba con mis propias manos y sin el nombre de Cortez pesando sobre mí. Después de años de esfuerzo incansable, mi empresa creció de manera constante. Los ingresos aumentaron consistentemente y Ramírez Logistics se hizo un lugar sólido en el mercado. Nos mudamos del pequeño almacén a unas oficinas adecuadas en el centro de Chicago. Contratamos más personal y abrimos una sucursal en Ohio para poder estar cerca de Diego. Los ingresos pasaron de unos cientos de miles en el primer año a millones gracias a un modelo austero. Cero deudas, cero fraudes, los clientes primero. Nunca olvidaba recordarle al equipo en las reuniones de estrategia, no jugamos sucio. La transparencia es nuestra arma más fuerte. Los clientes volvieron y trajeron otros nuevos. La prensa se dio cuenta. Ramírez Logistics, una estrella en ascenso de las cenizas del escándalo de Cortez. Al leer esos artículos, no sentí arrogancia, solo una profunda gratitud hacia papá y Diego. La ansiedad de los primeros días se había convertido en una confianza tranquila, aunque seguía siendo cauteloso, sin olvidar nunca las lecciones del pasado. Mientras tanto, Cortez Holdings nunca se recuperó. Perdieron a todos los socios importantes.
El flujo de caja colapsó y la empresa se declaró oficialmente en quiebra. Los titulares ardían. El Imperio Cortez se derrumba por completo. En bancarrota tras un masivo escándalo de fraude. Los activos se vendieron. Las sucursales se cerraron. Los empleados huyeron en oleadas. El caos operativo que comenzó el día que renuncié solo empeoró. Retrasos interminables, errores, demandas de clientes furiosos. La familia Cortez luchaba con interminables consecuencias legales, multas, supervisión financiera mientras veía evaporarse su cuota de mercado. Manuel, una vez el magnate intocable, apareció en fotos con aspecto demacrado, vendiendo la mansión para pagar deudas. Rosa vivía recluida, evitando a sus viejos amigos. Isabella, una vez cubierta de lujo, perdió todo rastro de glamour y ahora trabajaba en un empleo de oficina normal, luchando para llegar a fin de mes. Viejos colegas me dijeron, han caído muy bajo, Tony. Isabella se arrepiente de no haberse aferrado a ti. No sentí satisfacción, solo una calma aceptación. Estaban cosechando lo que habían sembrado. La poderosa familia Cortez había caído desde la cima del poder a no tener nada. Manuel y Rosa vivían en la derrota, el arrepentimiento y el aislamiento. Despojados de su lugar en el mundo de los negocios. Las fiestas fastuosas y los jets privados se habían ido. Alquilaban una pequeña casa en las afueras y se mantenían fuera de la vista. Isabella, que una vez compraba sin límites, ahora contaba cada céntimo, atormentada por las decisiones que había tomado. Una tarde lluviosa, Isabella apareció en la puerta de mi oficina. Estaba ligeramente salpicada de lluvia, con el maquillaje pálido y los ojos rojos. Antes de que pudiera hablar, comenzó, con la voz temblorosa. Tony, ¿puedes darme otra oportunidad? Me equivoqué. Sé que me equivoqué, pero podemos empezar de nuevo, ¿no? Miré a la mujer que una vez me dijo que la había avergonzado delante de su familia, que había elegido el poder sobre el amor. Se atragantó y empezó a llorar. Lo he perdido todo. Mis padres están destrozados. La empresa ya no existe. La vida es tan dura ahora. Lo he pensado mucho. Ahora lo entiendo. Te necesito, Tony. ¿Realmente te necesito? Me apoyé en mi escritorio, con los brazos cruzados, escuchando en silencio. Como no respondí, lloró más fuerte. Tony, por favor, dame una oportunidad para enmendarlo. Cambiaré. Lo prometo. Solo di la palabra. Respiré hondo. Una parte de mí la había amado una vez, o al menos había creído en ese amor. Pero ahora, solo veía a una mujer desesperada que extrañaba los beneficios, no al hombre. Negué con la cabeza, suave pero definitivo. Isabella, es demasiado tarde. Cruzamos una línea que nunca podremos descruzar. Se quedó helada, las lágrimas caían más rápido. No puedes darme una oportunidad más después de todo lo que tuvimos. La miré a los ojos. Nunca hubo un nosotros, Isabella. Yo solo era un papel en tu familia. Solo te acuerdas de mí ahora que todo se ha derrumbado. Pero yo. He encontrado mi propio camino. Se mordió el labio, tratando de reprimir los sollozos. Terminé suavemente. Buena suerte en el camino que elegiste. Se quedó inmóvil un momento, esperando que cediera. No lo hice. Finalmente, se dio la vuelta y se fue, sus pasos resonando en el pasillo vacío, tragados por la lluvia. Cerré la puerta en silencio y exhalé. Un viejo capítulo se cerró para siempre. Sin arrepentimiento, sin amargura, solo finalidad. Elegí dejar ir el resentimiento. Nunca busqué más venganza contra mis antiguos suegros. La justicia ya había hecho su trabajo. Vertí todo en Ramírez Logistics, expandiéndome a otros estados, formando alianzas internacionales. Diego y yo nos mudamos más cerca el uno del otro, apoyándonos mutuamente en el trabajo y en la vida, recuperando todos los años perdidos. Él se encargaba de los asuntos legales de la empresa. Cenábamos juntos todas las semanas, intercambiando historias sobre papá. Tomaste la decisión correcta, decía Diego. Papá estaría muy orgulloso. Seguí ofreciéndole devolverle su parte de la herencia, pero siempre se negaba.
Ese dinero siempre estuvo destinado a ti, Tony. Solo soy feliz viéndote triunfar. Nos abrazamos y supe que el vínculo entre hermanos era el mayor regalo que papá nos dejó. Una tarde tranquila, volvimos a Ohio y nos paramos en silencio ante la tumba de Carlos. Soplaba una fresca brisa de otoño. Hojas secas se deslizaban sobre la piedra. Me arrodillé, pasé la mano por el grabado. Papá, lo logré. La empresa es fuerte ahora. Gracias por darnos todo lo bueno que tenías. Diego apoyó una mano en mi hombro. Nos quedamos allí un largo rato. Los recuerdos nos inundaban. Comidas sencillas. Noches en que papá se quedaba trabajando. Lecciones de resiliencia. Miré hacia atrás en todo el viaje, desde la opresión, la pérdida y la traición hasta la reconstrucción de mi vida con mis propias manos. Desde el día en que papá murió, la fría llamada de Manuel, mi repentina renuncia, los recuerdos de la infancia, el doloroso funeral, el sorprendente testamento, la investigación secreta, el regreso a la guarida del tigre, la explosión del escándalo, el campo de batalla de los negocios. Todo se sentía como una larga película llena de lágrimas y sangre. Y entendí que la mayor victoria no es derrotar a otros, sino negarse a ser como ellos. Una vez me aplastaron. Sin embargo, no devolví crueldad con crueldad. Elegí construir, ser decente. De mi propio dolor aprendí el valor de la dignidad, la perseverancia y la familia. Papá me enseñó a levantarme. Diego luchó a mi lado. Ahora vivo por esas cosas. La historia termina con una verdad tranquila. Cuando una persona se levanta de la manera correcta, deja ir en el momento adecuado y se aferra a la bondad al final. No importa cuán brutal haya sido el pasado, nunca podrá cambiar el futuro. Me levanté de la tumba de papá, abracé a Diego y caminamos juntos a casa. El cielo de Ohio esa tarde estaba claro y azul, como una bendición desde arriba. Mi vida, de un niño pobre en Ohio al dueño de una próspera empresa, es una prueba de ello. La ansiedad de aquellos primeros días ha sido reemplazada por la paz. Y en algún lugar, sé que papá está sonriendo.